Hola traders, los saludo desde ATLT y bueno, en este video quiero continuar con el tema del video anterior. Si no lo has visto, bueno, te invitamos a que lo veas, está en este canal de YouTube. Y bueno traders, en esta ocasión fíjense que es la sesión correspondiente a lo que es el martes, ¿sí? El día de hoy, martes 26 de octubre, en el SP, mercado de futuros. Quiero mostrarles cómo se analiza de manera profesional el arranque del mercado y luego cómo buscamos, cómo nos ayudamos con herramientas a buscar, en este caso, primeramente un rompimiento y después un cambio de dirección. Fíjense que aquí tenemos, siempre que arranca el mercado, evidentemente, o bueno, mejor dicho, antes de que arranque el mercado, pues tenemos el premercado, ¿no? En el premercado nosotros tenemos que analizar exactamente qué es lo que está pasando. Tenemos que encontrarle el swing, ahora sí como dirían, tenemos que encontrar el swing del mercado. Fíjense que aquí yo tengo la sesión asiática y tengo la sesión europea. Entonces, a partir del, tengo que observar yo si el mercado está direccionado hacia arriba o está direccionado hacia abajo en el último tramo en donde yo pueda empezar a leer el mercado. En este caso, como pueden ver, amanecíamos con sesión asiática buscando máximos y sesión europea buscando máximos. Entonces, en este caso, el mercado nos la ponía muy fácil. Fíjense que aquí vamos a empezar a marcar de aquí a acá el primer impulso. Simplemente podemos comenzar jugando, ¿sí? Jugando con los trazos del mercado de tal forma que vamos a encontrarle una sincronía conforme vayamos arrastrando los trazos. Entonces vean, ahí está un impulso, vendría un retroceso, nosotros copiamos y pegamos para proyectar el siguiente impulso. Vean que el siguiente impulso viene a dar muy bien, está de manera estética el mercado, estaba de una forma muy estética. Viene un retroceso, vean, un retroceso, nunca rompe los mínimos de último impulso. Y luego, ¿qué hacemos? Siguiente impulso, vean, el siguiente impulso muy bien proyectado, muy bien sincronizado. En ese momento lo que nosotros sabríamos es que el mercado viene sincronizado, ¿no? Es decir, viene haciendo impulso, retroceso y un impulso. Entonces, en ese preciso momento nosotros sabemos que el precio trae una secuencia alcista. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el planteamiento? El planteamiento sería que si el precio viene en esa sintonía alcista, cuando arranque el mercado, que sería a partir de este momento a la derecha, ahí arrancaría el mercado americano. Entonces, si el precio va a continuar con esa lógica alcista que nosotros acabamos de detectar, entonces lo más normal sería que el precio hiciera un retroceso y nosotros proyectar aquí el siguiente impulso. Vean cómo ya estaríamos proyectando nosotros aquí esa potencial secuencia. Ahora, tenemos que auxiliarnos, además de esta técnica de copia y pega, obviamente nosotros tenemos que auxiliarnos con la herramienta de Fibonacci, ya que muchos traders la usan en el mundo y por lo tanto tiene un uso muy socorrido, ¿no? Entonces fíjense, ahí estoy proyectando el próximo impulso de Fibonacci y estoy proyectando el próximo impulso basándome en el precio, en la dimensión del precio. Entonces tenemos una zona aquí, digamos que incluso la podríamos marcar como una especie de zona. Vean, esta zona es donde el precio potencialmente, si va a continuar alcista, va a ir a desembocar. Entonces, yo como trader tengo que empezar a planear mis jugadas, es decir, yo tengo que decir, ok, ¿qué pasaría si el precio de repente arranca el mercado y rompe? Y yo sé que la proyección del impulso está limitada como primer contacto hasta esta zona. La pregunta sería, si yo voy a buscar una anticipación del rompimiento, ¿sabría que tendría que sacar profit aquí? Ese sería mi primer escenario, ¿no? Mi primera idea. Ahora, la segunda idea es que el precio llegue, complete ese impulso haciendo esta secuencia, complete ese impulso y entonces cuando retroceda, yo voy a buscar un cuadrante de compra y voy a tratar de buscar este movimiento. Ese sería el segundo escenario. Entonces, en el primer escenario, si yo quiero anticiparme, necesito ver volumen aquí en mi herramienta. Yo necesito ver volumen de compras para poderme anticipar. Ahora, si yo no veo volumen claro y no puedo anticiparme, entonces tengo que ver el volumen en la siguiente fase, ¿no? Tengo que ver algo así, volumen de compras, pero en el momento del retroceso, para yo tener pues de alguna manera esa confianza de que el precio está retrocediendo en un ambiente con volumen de compras.
Entonces vamos a ver qué pasaba. Fíjense, este era un análisis muy profesional, o sea, totalmente medible, totalmente ejecutable. Vamos a ver qué pasaba, vamos a darle replay para que ustedes vean pues qué era lo que pasaba con el mercado, ¿no? Fíjense qué interesante. Ya tenemos planteado el escenario de lo que sería su secuencia natural. Evidentemente, también dentro de este esquema, que estamos platicando, pues evidentemente nosotros podemos marcar aquí una línea de tendencia, no simplemente para irnos guiando de lo que el mercado puede ir haciendo. Entonces vamos a poner aquí tentativamente una línea de tendencia y el precio en estos momentos, vean lo que estaba haciendo, se estaba haciendo un retroceso, pero un retroceso que nosotros sabíamos perfectamente que el mercado se encontraba dentro de esa zona, ¿no? Una zona de retroceso. Entonces nosotros no vamos a vender porque ahí el precio sigue a la alza, el precio está en una faceta de retroceso, entonces vender sería una estupidez tremenda porque estaríamos totalmente en contra del movimiento natural del precio. Ahí en todo caso lo que tendríamos que hacer, si quisiéramos ser así atrabancados y operar a lo bruto, bueno, pues ahí lo que tendríamos que hacer es, bueno, ok, voy a lanzar compras por aquí, no voy a lanzar compras por aquí, trabajar una zona de tal suerte que el precio hiciera el regreso y luego yo estuviera participando en esa jugada. A mí en lo personal no me gusta hacer ese tipo de jugadas cuando el precio, sobre todo cuando es el arranque del mercado. Si esto ya fuera un movimiento más avanzado después de la apertura del mercado, por supuesto que yo estaría trabajando esta zona, pero totalmente para compras. Nunca pensaría en ventas, siquiera pasaría por mi mente buscar ventas, ya que yo no estoy en una situación de ventas, estoy en una situación de compras en donde los compradores están sosteniendo sus posiciones y obviamente no las van a soltar así porque se me ocurrió a mí, ¿verdad? Entonces ahí tienen que ser muy inteligentes traders y pensar de esta manera. Fíjense, ahí el precio está en una fase de retroceso, evidentemente con cualquier mínimo pretexto el precio va a estarse botando hacia arriba porque estaría buscando continuar con esa fase motriz que habíamos visto desde incluso antes de la sesión asiática, ¿no? Vamos a acelerar aquí un poquito el replay para que ustedes vean qué es lo que hacía el precio, ¿no? Y el precio, vean, intentaba continuar con el movimiento después de hacer un retroceso y vean, ahí empezamos a ver, vamos a ponerle pausa, ahí empezamos a ver que el precio, vean, el precio está intentando quebrar. ¿Para qué? Precisamente estaba intentando quebrar para alcanzar esta zona de aquí y continuar con su movimiento alcista. Ahora, si yo quiero anticipar aquí un rompimiento, que recuerden que era el tema que estábamos viendo en el video anterior, en donde precisamente hablábamos de los falsos rompimientos, yo no quiero que el precio me atrape aquí con un falso rompimiento. Entonces, como les decía, la primera opción es, yo tengo que ver aquí volumen comprador, además de los volúmenes aquí que me aparecen de forma vertical. Yo necesito ver aquí una presión alcista, cosa que de momento, vean, no se ve, incluso el número es negativo dándome a entender el delta de ventas, ¿no? Entonces yo necesitaría ver aquí para el escenario 1 en donde yo me anticipo buscando máximos aquí y la continuación del precio, o mejor espero a que el precio regrese y me muestre esa fuerza alcista. Entonces vamos a ver qué pasaba. El precio ahí empezaba a querer romper. Observen cómo está tratando de querer romper, empieza a aparecer un poquito de fuerza, pero vean cómo está muy intermitente, o sea, no acaba de concretarse, vean, menos 1,200 de ventas, evidentemente no es lo que yo busco un rompimiento con realmente una fuerza y un empuje de compras que realmente sea notorio. Vean cómo aquí está titubeante, de repente cambia un poquito a compras y de repente se ponen ventas. Vean, 1,300. Obviamente aquí yo no tenía ese apoyo, por lo tanto yo no iba a mover un dedo ni para compras ni para ventas. Evidentemente, como les decía, estaba buscando las compras, pero yo necesitaba ver realmente algo contundente, ¿no? Algo que viniera y me rompiera aquí para yo anticiparme. ¿Cuál era el escenario 2? Simplemente esperar a que el precio, vean, ahí el precio empieza a moverse rápidamente, yo no puedo anticipar, pero vean lo que hace. Llega, vamos a ponerle pausa. Vean lo que hace el precio aquí. No me da la forma de anticiparme porque el cambio de volumen se fue dando progresivamente, es decir, estábamos en la frontera, incluso aquí se ve en el delta acumulado 3, vean aquí cómo el precio cambia de ventas a compras, pero lo hace en el preciso momento que está decidiendo romper. Entonces es complicado ahí
anticiparse porque en cualquier momento el precio puede volverse a convertir en fuerza de ventas y hacer un falso rompimiento. Entonces, la segunda opción que yo les comentaba precisamente era esta, ¿no? En donde el precio continuaba con su secuencia alcista y vean dónde estaba la proyección que habíamos hecho totalmente incluso antes de que arrancara el mercado. Es decir, el precio iba a llegar a esta zona de aquí como la consecución de esos movimientos alcistas. Por lo tanto, en este preciso momento, ahí es donde yo ya puedo buscar compras en la zona de retroceso, porque tengo dos cosas. Tengo el impulso de compras, 3.500 deltas a mi favor. Vean cómo en un gráfico mayor tengo una vela totalmente verde, ¿sí? Una vela totalmente verde que viene acompañando este movimiento. Además, vean cómo hubo aquí mucha participación de volumen, ¿sí? Mucha participación de volumen, hubo una pelea muy encarnecida y muy sanguinaria y el precio finalmente terminó botándose por la parte de arriba. Entonces, esta zona se convertía en una zona importante para buscar ese potencial retroceso a esta zona de aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasaba. Ahí yo ya tenía autorizado buscar el retroceso. La siguiente parte, evidentemente, es tener una técnica también clara, una técnica que nos dé ventaja para yo poder buscar aquí un retroceso y no morir en el intento. Entonces, vamos a ver qué pasaba. Nuestras imágenes están en redes sociales, ahí pueden ver nuestras entradas ploteadas que vienen de la mano con esta explicación. Fíjense, aquí el precio, yo tenía volumen, vean cómo tengo volumen de compras, aunque está titubeante, pero tengo de alguna manera esta vela verde que me daba esa confianza y bueno, todo lo que les decía aquí de la zona. Vean cómo yo tomo órdenes en esta zona, este cuadrante de compras, vamos a ponerle pausa ahí. ¿Dónde se toman las órdenes? Bajo la forma en que operamos en ATLT. Evidentemente, tenemos aquí un cuadrante de compras, ¿sí? Todo esto es nuestro cuadrante de compras en donde nosotros distribuimos nuestras órdenes de compra de una manera inteligente, de tal suerte de poder abarcar zonas y niveles importantes que el precio lógicamente puede ir a testear, ¿no? Entonces, repartimos nuestras órdenes en esta zona de manera inteligente, de tal suerte que nos queda un precio promedio muy interesante para, en primer término, buscar la resistencia. ¿Por qué la resistencia, trader? Porque evidentemente el precio, una vez que retrocede, pues su primera frontera de contacto o de pelea, pues siempre van a ser las resistencias, ¿no? Siempre van a ser las resistencias, porque el precio llega a niveles en donde va a pelear. Entonces, este caso no era la excepción. Y bueno, cuando el precio se acerca, nosotros sacamos un primer paquete de órdenes de las compras que estaban acá abajo. Y finalmente, cuando vemos que el precio pierde la fuerza, vean, pierde la fuerza, evidentemente salimos sin importarnos que nos apoyaban velas verdes. Fíjense lo importante entonces de no irnos nada más con el puro color y el tamaño de las velas. Esas velas pueden estar grandes, pueden ser verdes, pero pueden contener ventas dentro de ellas, ¿sí? Pueden contener delta total en ventas cuando la vela es verde, aunque sea una vela grande verde. Entonces, mucho cuidado con eso. Este es un claro ejemplo. Y entonces nosotros sacábamos las órdenes, las salidas, los targets de las compras, las sacábamos en resistencia conforme veíamos que el delta se convertía de positivo, pasaba a negativo, es decir, se convertía en ventas. En el delta acumulado veíamos que las ventas seguían creciendo. Vean en la parte de abajo, el delta acumulado seguía creciendo en ventas. Entonces, ¿cómo es posible que el precio siga siendo máximos y el delta está negativo? Es decir, teníamos una divergencia de deltas y eso era muy peligroso para los compradores. Entonces nosotros, a pesar de que aprovechamos el momentum, teníamos que tomar decisiones en la zona de resistencia y además de que veíamos, vean, aquí se alcanza a ver la profundidad del mercado, se alcanza a ver aquí cómo había órdenes de venta colocadas ahí. Vean, qué interesante, órdenes de venta colocadas ahí. Veíamos lo que son las zonas de equilibrio, vean las zonas de equilibrio que comentábamos en nuestras transmisiones en vivo. Aquí se formó una pequeña zona de equilibrio, que es esta zona de aquí, y acá, bueno, acá por cierto, pues el precio rompió. Vean, este desequilibrio que muestra aquí fue cuando rompe esta zona de equilibrio que vemos aquí. Entonces vean qué interesante todo lo que se va dando paso a paso, analizando de forma profesional.
Una vez que nosotros vemos esta situación, la cual es esta jugada, vean, el precio hizo impulso, retroceso y vean cómo fue a cumplir exactamente en esta zona que nosotros ya habíamos determinado. Paso siguiente, el precio retrocede, nosotros hacemos compra en zona de retroceso, pero no hay acompañamiento por parte del volumen. Alcanzó nada más para que el precio llegara a la zona de resistencia y nosotros al ver que se formó esta zona de equilibrio y el precio no traía fuerza para quebrar, sacamos profits en la zona de resistencia. Es decir, no hicimos el intento por mantener una posición a manera de runner y nos salimos de esa posición. Vamos a ver qué pasó después, traders. Fíjense qué interesante va a ser aquí. Ahí le vamos a dar play. Vean, el precio aquí empezaba a pelear en la zona de resistencia. Observen cómo se empezaban a aparecer aquí órdenes de venta. Vean, ahí tenemos lo que es la profundidad del mercado, estas barras de color blanco y de color negro. Vean cómo estaban apareciendo órdenes de venta. Casualmente aquí, en esta zona de resistencia, el precio intentaba, vean, el precio intentaba quebrar. No hay volumen en la parte de abajo, volumen de compras. Vean cómo el POC, el punto de control de la sesión, se pasaba a la parte de arriba. ¿Para qué? Para presionar el precio a la baja, ¿no? Vean ahí cómo el precio se empieza a desplomar por la falta de compra y la zona de resistencia, ¿no? Aquí la plantilla nos empezaba a dar todas las señales clásicas que ustedes ya conocen. Y fíjense que aquí viene una cosa interesante, traders. Vean, vamos a ponerle pausa. ¿Qué es lo que pasa aquí en este momento? En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Vean, esto es un impulso, un retroceso y un impulso. En este momento el precio nos estaba mostrando una secuencia inicial bajista. Yo le llamo cimiento porque el precio hace este movimiento. Siempre que va a cambiar la dirección trata de hacer esa figura. Y después el precio decide regresar y continuar con el movimiento previo anterior o hace retroceso. Lo voy a poner otro color rojo. Hace un retroceso, a veces más profundo, a veces no tanto. Y luego ya hace el siguiente impulso. Es decir, forma primer impulso, bueno, este sería el primer impulso, el segundo impulso y aquí haría el tercer impulso ya declarando la guerra a los compradores, ¿no? En ese momento declara la guerra a los compradores. En ese momento, ¿qué se puede hacer analizando de manera profesional? Fíjense, la primera opción es, la opción 1 es, ¿puedo comenzar a vender aquí? Sí puedo vender, sí puedo comenzar a vender ahí. El problema es que es el primer arranque del mercado bajista. Entonces, es una zona comprometida, una zona riesgosa. Sería una entrada muy, digamos, de ese tipo de entradas, ¿cómo se les llama? Agresiva, ¿sí? Una entrada agresiva para poder probar si el precio va a empezar a caerse, ¿no? Ahora, yo probaría esa zona agresiva siempre y cuando viniera un acompañamiento de volumen aquí, que hubiera volumen. De hecho, ya lo había, vean, menos 5,000 deltas negativos. El delta acumulado era negativo, ¿sí? Pero yo no veía el rompimiento de esta vela de gráficos mayores. Bueno, esto ya es algo mucho más avanzado, traders. Discúlpenme si no me doy a entender, pero bueno, es mi idioma y yo hablo de esta manera. Y yo doy por hecho que mucha gente me va a entender. Si es así, que bueno. Y si no, bueno, pues tratar de seguir estudiando y seguir trabajando para poder entender esta parte, ¿no? Vean, aquí yo tenía una vela en gráfico mayor que tenía que ser rota, porque el precio, si no la rompe, no va a caer. Eso se los puedo garantizar. Si el precio no quiebra esta vela que estaba presente ahí, que estaba plantada ahí, el precio no va a caer. Entonces, al yo ver esta situación de esta vela en gráfico mayor, obviamente yo no podía todavía vender, tenía que esperar a que el precio hiciera el rompimiento y entonces apareciera volumen de ventas y entonces yo viera que una vela roja en un gráfico superior estuviera quebrando esta vela verde de gráfico superior. Vamos a ver qué pasaba. Vamos a acelerar ya el video porque ya me pasé de la raya. Pensaba hacer un video corto, pero me estoy excediendo. Fíjense, ahí tendríamos que ver el rompimiento para declarar la guerra totalmente a los vendedores. Vean. Ahí tendríamos que ver el rompimiento para declarar la guerra a los vendedores. Fíjense, ahí está. Vean, aquí la vela roja está rompiendo, definitivamente estaba girando el precio. Vean cómo podemos hablar que el precio giró de compras, giró a ventas. ¿Lo ven? Primer punto, hubo un giro de mercado.
Segundo punto, aparece ventas, vean, aparecen ventas como empuje de ese movimiento que se estaba realizando. ¿Qué más vemos, traders? Empezamos a ver que el precio me hace impulso, su retroceso y me proyecta un nuevo impulso. Entonces, cuando el precio venga y caiga en esta zona, entonces obviamente el siguiente paso es buscar ventas con cuadrantes de ventas como yo suelo utilizarlo. Entonces vean, aquí ya estaba totalmente declarada la guerra y entonces en ese momento es cuando nosotros tenemos que ponernos listos para que en el siguiente retroceso poder meter ahí unas órdenes de ventas, trabajar un cuadrante de venta y aprovechar, vean el movimiento de las ventas, vean la presión de las ventas, 8,000, 7,000 deltas negativos en un escenario totalmente que ha destruido toda la fuerza alcista. Vean, hay un retroceso aquí, vamos a ponerle pausa para que lo vean. Fíjense, traders, esto es realmente profesional, esto ya es otro nivel, esto ya es saber realmente de qué va este negocio. Vean, impulso, lo proyecto y obviamente toda esta zona, traders, toda esta zona de aquí hasta acá es una zona para buscar un retroceso. Puede ser más arriba, puede ser más arriba, puede ser más arriba, pero toda esta zona es para buscar retrocesos en dirección de la fuerza que se ha detectado claramente ahí. Vean, claramente se ha detectado. Otro punto importante es que vean cómo el precio se sale de su área de equilibrio, ¿sí? Vean cómo se sale de su área de equilibrio que estuvo ahí en el arranque del mercado, pero lo más interesante de todo esto, traders, es el acompañamiento del volumen. Vean el acompañamiento del volumen de ventas, vean el delta acumulado en la parte de abajo, vean cómo se rompe la zona de equilibrio, el precio entra en desequilibrio y ahí tenemos que aprovechar sí o sí las ventas. Vamos a darle play. Ustedes pueden encontrar nuestras entradas ahí en redes sociales para que vean dónde entramos, ya una vez que ustedes están viendo el análisis. Vean el precio, cómo retrocede, cómo prueba la zona, ¿sí? Obviamente el mercado siempre prueba la zona porque no va a ser un nivel exacto en donde va a caer, ¿no? Entonces vean ahí, vean cómo viene el acompañamiento, vean cómo viene todo lo que les... Vean acompañamiento de ventas, vean cómo el precio empieza a moverse ahí. Sigue, vean las velas en gráficos mayores totalmente rojas, rojo, todo rojo. Ahí nosotros tenemos que aprovechar sí o sí, traders, y aprovechar ese movimiento para sacar profit. Ahí vean, ahí el precio obviamente se detiene, vean cómo aparecen órdenes de compra en la parte de abajo, viendo la profundidad del mercado, vean cómo aparecen órdenes de compra, evidentemente el precio se detiene ahí. Si yo quiero vender en el siguiente retroceso, debo de tener cuidado. Sin embargo, vemos que todavía sigue aquí esta presión de ventas, ¿no? Pero yo ya tengo que tener cuidado porque el precio ya va en su tercer impulso y su tercer retroceso. Aquí ya el precio empieza a debilitarse, pero obviamente yo tengo que venir en ventas desde esta zona de acá. Ya lo que pasa aquí es un regalo adicional. Todavía puede bajar un poquito porque es la resaca del movimiento. Vean cómo aparecen órdenes de compra. Pero yo tengo que venir desde acá, más o menos desde esta zona yo tendría que venir vendido, tendría que estar vendido y ya aquí es tratar de recuperar un poquito de venta, pero yo ya tengo que estar ahí sacando profits. Fíjense qué interesante, traders, realmente esto es ya el nivel mayor que ustedes tienen que alcanzar. Aquí no estamos jugando ni nada, que estamos analizando con todas las herramientas realmente potentes. Estamos manejando gráficos multitemporalidades para poder detectar precisamente la fuerza de los mercados. Discúlpenme si me apasiono luego, traders, pero es que me encanta mucho lo del trading. Me encanta mucho el análisis del trading, me encanta mucho ver las jugadas, ganarle al oponente, el juego de ajedrez. Me encanta eso, poderle ganar la partida de una manera clara y contundente al mercado, ¿no? Recuerden que del otro lado hay un ejército de traders altamente preparados con herramientas muy potentes, pero si ustedes saben leer el mercado de manera profesional, créanme que van a estar al nivel de todos esos traders con esas herramientas caras que tienen, ¿no? Nosotros tenemos herramientas, no son muy caras, pero nos dan la información que verdaderamente necesitamos. Vean esta información, es que de veras es brutal. Vean, cuando estábamos buscando las compras, vean cómo no había esa información para que nosotros nos pudiéramos posicionar, dejar un parcial, etcétera. Pero vean cuando el precio se gira
Existen las velas de otra temporalidad que son robustas. Vemos cómo el precio va creando nuevos mínimos. Vean cómo las barras de lo que son las barras de ticks cambian de color cuando tienen que cambiar de color. Y luego, pues lo más importante, ¿no? La información del volumen, cuadrantes de ventas, o sea, caray, acá zonas de equilibrio, la profundidad del mercado. Vemos aquí cómo se detuvo el precio. Vean aquí, traders, qué interesante. Vean esta parte de acá. Vean cómo aquí apareció la profundidad del mercado. No es una casualidad que haya aparecido ahí y se ha mantenido. De hecho, hasta el momento que estoy grabando este video, vean cómo se mantuvo ahí la profundidad del mercado. O sea, las órdenes de venta siguen ahí puestas, seguían puestas en ese momento ahí. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue detener al precio, girarlo y derrumbarlo de una manera totalmente clara, porque lo vimos con el acompañamiento de las ventas. Vean el número de deltas, vean cuánto creció, 14,000, cuando aquí teníamos 1,000. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando? Bueno, espero que realmente ustedes lo puedan captar. Y bueno, traders, nos vemos